Pero el domingo pasado terminaron los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y uno iba viendo el desarrollo y si bien en los últimos días, en las últimas 3 o 4 jornadas, los atletas argentinos pudieron sumar medallas importantes, eh, comparativamente a lo que fueron los Juegos de Lima, hay una merma importante en cuanto a los resultados. Entonces queríamos charlar con especialistas. Y bueno, debatiendo, charlando con Nacho Romero en la producción, dijimos, vamos a hablar con Raúl Araya. El hombre sabe mucho de esto, está vinculado a los deportes federados, por supuesto, de la provincia, como directivo, por supuesto. Y le queríamos preguntar a Raúl, ¿por qué la merma de un juego al otro, ¿no? De Lima a Santiago. ¿Cómo te va, Raúl? Bienvenido a la Tercera de Sol. ¿Cómo anda Juan Carlos Doldani? Hola, ¿cómo están? Nacho Romero, Eduardo Rodríguez, estamos con Pablo Rosales aquí en la mesa. ¿Cómo estás? Qué equipazo. Bueno, un saludo. Tenemos para hacer un equipo de fútbol 5, Raúl, cuando quieras. El famoso Bayú. Bayú, claro. Equipazo teníamos en 4 de enero y Juan de Garay. De natación con él. Sí, siempre. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Siempre los recuerdo con mucho aprecio y los escucho permanentemente. Bueno. Sí, lo mismo, Raúl, y hace bastante por ahí que no hablamos. Bueno, ¿qué ha pasado para vos con la participación argentina en Santiago comparativamente a los juegos anteriores, Raúl? Bueno, lo primero es decirte que, este análisis todavía es incompleto para muchas federaciones. En los juegos hay ciertos deportes que a veces los países que son locales pueden elegir. Hay un número de 2 o 3 deportes que pueden optar por jugarse o no en base a su potencialidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, Chile tiene una potencialidad en esquí náutico. A nosotros en ese sentido nos favoreció porque lo tenemos al chico Tobías Giorgi, que es de nuestra provincia, que obtuvo 2 medallas y de plata y bronce, y otros 2 chicos de wakeboard ganaron oro, que fueron los primeros 2 oros que tuvo Argentina, Claro. casi en soledad durante la primera semana. Yo comienzo por el lado de natación. En natación, en el 2019 tuvimos 3 oros con Delfina Piñatelo, que no venía en su mejor momento, pero bueno, no tuvo tantos rivales en ese torneo, ganó 3 oros. Llegó la pandemia. Yo sé que uno dice, bueno, pandemia tuvimos todos. En cada lugar afectó de una manera singular y a muchos deportistas de deportes individuales especialmente los afectó al punto de en algunos casos dejar la actividad, porque todos esos meses en soledad, no pudiendo entrenar y viendo escenarios, quienes tenían a la vista Tokio 2020, imagínate, pasados un año posteriormente, que fueron 2020 más 1, en algunos casos tuvimos o pérdida de rendimiento o pérdida de deportistas o ambas cosas. Para al menos en natación así aconteció con este caso de Delfina, luego rendimientos que han ido decayendo. Recordemos que Julia Sebastián fue medallista, doble medallista en Lima y no aconteció así. Y por otro lado, hago este análisis breve de natación compensando con actuaciones emergentes, de nuevos valores. También el recambio. En este punto, para decirte un análisis global, en Argentina, por una cuestión de masa crítica que tenemos de deportistas, cuando nos queremos comparar con Estados Unidos, con 350 millones de habitantes, México casi 200, Brasil similar. Y con la política además, y con la política deportiva económica que tienen esos países, ¿no? Bueno, tienen un presente bueno, Claro. Después dejemos de lado los avatares de la economía, ¿no? Claro. Que eso influyó en mucho y te lo voy a simplificar después. Pero volviendo sobre el eje, tendemos a extender la longevidad de nuestros deportistas y no aparecen a lo mejor los recambios necesarios. En algunos casos son para beneficio del deporte, como es el caso extraordinario de Germán Charaviglio, que con sus 36 años se colgó la medalla de plata, y uno recuerda en lo personal a Germán Charaviglio en Sherbrooke 2001-2002, cuando con 16 años o por allí se coronaba subcampeón mundial, juvenil, Uh-huh. y 20 años de longevidad es muchísimo, ¿no? Pero por otro lado, aparecieron nuevas figuras, en atletismo especialmente, en natación también, y en varios deportes individuales. Pero el peso que tienen numéricamente las medallas individuales son muy difíciles de llegar al top 3. Y así como en Lima tuvimos la diferencia fundamental, creo que tu análisis era
En Lima tuvimos 101 medallas y aquí tuvimos 75. Claro, y si vas al podio más alto, 32 de oro contra 17. Exactamente, y perdimos. Sin embargo, en los deportes de equipo volvimos a tener la presencia histórica con el doble oro en hockey, el oro en rugby, el oro en básquet masculino, que ahí lo tenemos a Galicia, uno no puede decir chico Galicia, que tiene 30 años y vos que seguís el básquet sabés que en Lima la pasamos mal, no tuvimos, digamos, no tuvimos el mismo presente de ahora. A veces dependemos mucho de qué trae Estados Unidos y Canadá a competir a los Juegos Panamericanos, porque a veces la mirada está puesta o en un mundial reciente que hubo en julio o agosto, que es habitualmente los mundiales de deportes como natación, atletismo y varios, y entonces hace que los equipos que vengan a lo mejor son de un, no te digo de un segundo o tercer nivel en el sentido nuestro, sino un escalón menos para el altísimo nivel que tienen. Y eso nos da una chance a veces con un deportista superior, como fue en su momento Delfina Piñatelo, de poder arañar, y casi Julia también arañó la medalla de oro. Pero para darte una referencia, compiten 41 países. En Argentina, 41 países en los Juegos Panamericanos. En natación hubo 36 países. De esos 36 países, solo 6 lograron al menos una medalla, ¿no? Además de Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina y Venezuela. Nadie más. Y por supuesto Estados Unidos arrasó. Así que bueno, el análisis es siempre, y como vos dijiste, después tenés que sumarle, después de la pandemia, las dificultades económicas. Bueno, claro. Porque muchos, digamos, en el rápido análisis he escuchado mucha gente que habló directamente sobre este factor, sobre lo económico, de la merma de los resultados, Raúl. Mira, en lo económico lo que te puedo decir es, esto lo voy a expresar en cualquier lugar, no tiene que ver con una cuestión política. En el año 2016, el ENAR, a instancias de un momento que se buscaba una cuestión económica, el entonces ministro Duhovne le retiró al ENAR un financiamiento que recibía por la ley creada a sus efectos del 1% del impuesto sobre los celulares. Eso representaría al día de hoy entre 10 y 15 mil millones de pesos, que va exclusivamente al deporte de alto rendimiento y desarrollo y transición al alto rendimiento. Y para mayor criterio, imagínate, vos sos el entrenador, sos el DTN de básquet de Argentina, presentás tu planificación, la Confederación lo eleva al ENAR y se discute técnicamente, y te dicen, bueno, vos presentaste estas 10 instancias de preparación, nos parece que técnicamente apoyamos estas 7. ¿Y cómo te apoyan? No dan el dinero a la Confederación ni a ninguna federación. Se licitan pasajes y estadía y los gastos en el exterior, y los equipos pueden tener sus preparaciones, sus campus, etcétera. Hasta el 2018, a pesar de cuando se hace esta modificación, inicialmente se expresó que se iba a dar la misma plata, pero por rentas generales, o sea, por presupuesto anual. Pero esto, digamos, no siguió la misma curva de crecimiento, porque vinieron las debacles económicas de nuestro país, y por ende, hoy se está recepcionando un 30 o un 40% de lo que se recepcionaría para poder tener estas preparaciones que te digo. Claro. Entonces, pasamos con holgura Tokio, porque en el 2020 no se pudo hacer nada, ningún deporte, por la pandemia, y el ENAR pudo hacer como un ahorro hasta el 2021. Claro. Pero superado Tokio, venimos, y imagínate que los viajes al exterior son todos en cuenta de dólares, claro. Por lo tanto agregarle el factor obviamente de la devaluación, la depreciación de la moneda, con lo cual se resumen en preparaciones más escuetas de lo que uno a lo mejor precisaría. Esto te lo puedo decir como gerente deportivo de deportes acuáticos, que me toca discutir con esto y peleamos no sabes cómo por el waterpolo. Y por eso tenemos la altísima felicidad de que después de 60 años Argentina ganó la medalla de bronce en waterpolo masculino, en donde 2/3 del equipo son de nuestra provincia. Raúl, nos corre el tiempo, seguramente vamos a volver a hablar de esta situación, es para hacerlo más extenso, por supuesto, pero inicialmente te agradecemos esta charla y te comprometemos
Quizás te puede venir a los estudios, a la radio, para charlar más en extenso sobre este tema. Es una temática realmente muy importante que atañe a todo, ¿no? Y sobre todo a nosotros que estamos en el mundo del deporte, ¿eh? Desde luego, porque estamos en una etapa crucial, por supuesto, de definiciones de lo que va a ser nuestra política deportiva a futuro también, y esto va a impactar inmediatamente en París 2024, Claro. y por supuesto en Los Ángeles 2028, ni que hablar. Así que con gusto y a disposición, amigos, les mando un abrazo y allí estaré presente apenas me convoquen. Un abrazo grande, ¿eh?